síndrome de Patau, también conocido como trisomía 13 o trisomía D, es un síndrome cromosómico congénito polimalformativo grave. Esta anormalidad cromosómica fue descrita por primera vez por el Dr. Claude Pataus en 1960. Es una trisomía que afecta directamente al cromosoma 13 y no es heredada. Es importante recordar que en la reproducción normal, un óvulo y un espermatozoide comienzan teniendo un número usual de 46 cromosomas. Sin embargo, sufren una división celular quedando con 23 cromosomas cada uno. A veces ocurre un error con la división y el óvulo o el espermatozoide, en vez de tener una sola copia del cromosoma 13, tiene una copia extra. Si este óvulo o espermatozoide se fertilizan, la gestación tendría en total 3 copias del cromosoma. Esto se asocia a un problema meiótico materno más que paterno, dando lugar a un embrión con 13 cromosomas, como lo podemos observar en el cromosoma 13 de la imagen con 3 copias. Dentro de las generalidades de esta trisomía, como ya se había dicho, en más del 90% se debe más a un problema materno que paterno. Por ello, el riesgo aumenta con la edad de la mujer. Como ya sabemos, envejecemos y a la par envejece nuestra reserva ovárica, dando un mayor riesgo a que los ovocitos realicen un reparto incorrecto a las células hijas, dando lugar a embriones con más o menos cromosomas. En el síndrome de Patau, como le explica la imagen, podemos observar signos clínicos bastante característicos de este síndrome, como lo son la holoprosencefalia, la microftalmia, el coloboma, la polidactilia, el labio o paladar hendido y la micropnatia. También se presentan otras alteraciones, como pueden ser las cardíacas en un 80%, alteraciones del sistema reproductor, insuficiencia respiratoria, y la media de supervivencia es de 7 días. Dentro de la etiología, podemos afirmar, con base en estudios genéticos, que el 75% corresponde a una no disyunción meiótica, donde se presenta una trisomía de todo o gran parte del cromosoma 13. 20% de los casos corresponden a translocaciones, la más frecuente, la que enmarcamos en un cuadro rojo en la imagen inferior derecha, la cual va a presentar un signo clínico característico de nariz larga, labio superior pequeño, retromicrognatia, clinodactilia del quinto dedo y retraso mental grave. Y en 5% de los casos, esta se debe a mosaicismo. Es importante que nosotros podamos reconocer los signos clínicos característicos. Para esto tenemos una imagen en la esquina superior derecha con los signos clínicos más característicos de este síndrome. En cuanto a la prevalencia, tenemos que esta es la tercera trisomía autosómica en frecuencia después del síndrome de Down o trisomía 21 y el síndrome de Edwards o trisomía 18. Debido a las malformaciones, la mayoría muere al poco tiempo de nacer. El mayor porcentaje se presenta antes de los 3 meses de edad. El 80% no llega a término de la gestación. Sin embargo, hay prevalencia de acuerdo a cada literatura. Estamos manejando una prevalencia de 1 en cada 12.000 o cada 1 entre cada 29.000 nacidos vivos. La tasa de abortos espontáneos y mortinatos es elevada. El ligero exceso de casos en el sexo femenino respecto al masculino es evidente. El riesgo aumenta con la edad de la mujer a partir de los 37 años. Tenemos una prevalencia de 1 en cada 6.000. Además de que entre el 80 y el 90% de los fetos con el síndrome no llegan a término. Esto debido a que si llegan a término, suelen fallecer en el primer año de vida por problemas cardiorrespiratorios. Es importante mencionar que la edad materna en que aparece más frecuente es entre los 31 y 35 años. A la derecha podemos observar una figura en la cual el síndrome de Patau es registrado en Puerto Rico en los años 2003 a 2007. Y este sistema de vigilancia nos va a detectar principalmente la prevalencia con la línea roja al nacer por año de vigilancia de este síndrome. Podemos observar que el pico más alto se registró en el año 2006, con 1.64 casos por cada 10.000 nacimientos vivos.
Y la línea azul nos muestra la tendencia anual, que como podemos observar, aunque si bien no se despliega tanto y no es tan pronunciada su ascendencia, es evidente el ascenso de casos al pasar de los años. Vamos a hablar acerca de la historia prenatal. La historia prenatal nos habla acerca de que los fetos afectados presentan anomalías múltiples del sistema nervioso central, como ya se ha venido mencionando, la holoprosencefalia, el polihidrohidroamnios u oligohidroamnios en el 30%, malformaciones faciales y cardíacas, además de renales, y el retraso en el crecimiento intrauterino. A la derecha tenemos imágenes de recién nacidos con la trisomía, donde podemos observar en la primera imagen prosbóside, ciclopía, microcefalia, micrognatia, arritmia, dedos superpuestos y criptorquidia. En la imagen inferior observamos el fenotipo característico de las malformaciones en la línea media. Las malformaciones de la línea media comprenden el labio leporino, la fisura palatina y el onfalescele. Y en la figura B tenemos el detalle de perfil de estos signos característicos. Posteriormente vamos a hablar de la clínica. Dentro de las malformaciones características vamos a tener frecuentes y menos frecuentes, las cuales nos van a ayudar en la sospecha clínica al nacimiento, además de que podemos hacer un diagnóstico diferencial entre diversos síndromes que tienen características frecuentes. Es por ello que es importante identificarlos. En rojo vamos a poder identificar a los más frecuentes, entre ellos retraso del crecimiento, retraso psicomotor, holoprosencefalia, anomalías oculares, labio leporino y fisura palatina, comunicación interventricular, criptorquidia, riñón poliquístico, útero bicorne, además de polidactilia. Estos son importantes debido a que alteran funciones principales del ser humano. Y entre las menos frecuentes tenemos hipotonía, micrognatia, defectos en el cuero cabelludo, exceso de piel en la nuca, además de otros que también, a decirlo, afectan al ser humano en sus funciones básicas, sin embargo, no son características 100% presentadas en todos los casos, como las más frecuentes. Podemos observar una imagen de las características clínicas y cariotipos de la trisomía 13. Como ya lo hemos comentado anteriormente, la hernia umbilical, las malformaciones renales, cardíacas, los pies en mecedora, la microftalmia, la polidactilia y el paladar hendido junto con el labio leporino son las más significativas. La triada clásica que tenemos que tener en cuenta al momento de reconocer este síndrome es la micro o anoftalmia, el labio leporino y o paladar hendido y la polidactilia postaxial. Dentro del diagnóstico vamos a tener que la ecografía se usa en el primer trimestre para la detección de marcadores cromosómicos. También tenemos ese otro como un método de diagnóstico. En el segundo trimestre vamos a tener el estudio morfológico. La ecografía detecta antes del nacimiento este síndrome y puede diagnosticar hasta en un 90% las malformaciones estructurales graves. También tenemos que podemos realizar estudios prenatal, en el 80% de los fetos se diagnostica. Es imprescindible realizar un cariotipo, debido a que es el estándar de oro diagnóstico, donde podemos encontrar dos cariotipos distintos, 47XX más 13 o 47XY más 13. Este cariotipo en el feto vivo se realiza en sangre venosa y en el feto muerto por punción cardíaca. Se puede realizar en aminocentesis, como lo podemos observar en la imagen de la izquierda, biopsia de corión en la imagen del centro y cordocentesis en la imagen de la derecha. También podemos auxiliarnos del fenotipo de los fetos y recién nacidos con trisomía 13, que suele ser muy sugestivo de este diagnóstico. En las imágenes de arriba podemos observar cómo en un ultrasonido detectamos los signos clínicos. Es importante señalar que existen marcadores bioquímicos en los cuales podemos ubicar la gonadotrofina coriónica beta libre y la proteína plasmática A asociada al embarazo presentes en este síndrome, los cuales detectan hasta en un 90% el síndrome de Patau. Además de todos los diagnósticos presentados, también tenemos el diagnóstico genético preimplantación.
el cual puede detectar un embrión que sea portador de una trisomía 13 y por tanto seleccionar aquellos embriones no portadores. Como en este caso tenemos un cultivo embrionario, se hace una biopsia y se analiza genéticamente para valorar los resultados. La mayoría de los pacientes presentan una trisomía 13 regular, pero puede haber translocaciones en cuyo caso es obligado que se estudie cromosómicamente a los progenitores. Dentro del diagnóstico diferencial, el más importante es entre el síndrome de Edwards trisomía 18 y el síndrome de Down o trisomía 21. Podemos ubicar que en todos los recuadros verdes son todas las anomalías o malformaciones clínicas que comparten estos síndromes. Arriba tenemos el síndrome de Down, en medio el síndrome de Edwards y hasta abajo el síndrome de Patau. Es importante que podamos diferenciar cuáles son las características clínicas más importantes, además de que es imprescindible la realización de un cariotipo. Tenemos otros diagnósticos diferenciales importantes como lo son el síndrome de Meckel-Gruber, el síndrome de Smith y el síndrome de Hydrolet-Talus, que comparten hallazgos aislados con el síndrome de Patau, sin embargo presentan mucho menos posibilidades de confusión. A la derecha tenemos al síndrome de Patau ejemplificado con las características clínicas más importantes de este síndrome. Y por último vamos a tener el pronóstico. Dentro del pronóstico de vida se relaciona directamente con la gravedad de las malformaciones, ya que depende del grado de la alteración cromosómica. En el mosaicismo es una complicación un poquito menos complicada y tiene una mayor supervivencia. Además de que existe un caso reportado de una niña con sobrevida hasta los 19 años. El 50% fallece durante el primer mes de vida, el 70% fallece a los 6 meses. Y bueno, se han descrito casos de mayor supervivencia de 39 años. A la derecha tenemos una tabla que nos identifica en Atlanta dentro de los años de 1968 a 1999 el tiempo de supervivencia al pasar de los meses. Entonces, como podemos ver, la gráfica cae debido a que al pasar de los meses la supervivencia es mucho menor. Y por último, el tratamiento es importante mencionar que no existe, solo es paliativo para las complicaciones. Solo consiste en terapia y cuidados de apoyo para que pueda presentarse de una forma precoz todas las complicaciones. Se necesita asistencia médica desde el primer momento del nacimiento y la reparación quirúrgica tiene pésimo pronóstico físico e intelectual. Y bueno, eso sería todo acerca del síndrome de Patau.